Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa. Hoy traigo para ti un tema muy sencillo pero muy importante dentro del tratamiento cosmetológico. Hoy te voy a hablar de una herramienta de diagnóstico importantísima que muchas veces ignoramos o dejamos de lado. Las lámparas de diagnóstico dentro del tratamiento cosmetológico. La lámpara lupa con luz, vamos a hablar de los tipos de luz, y la lámpara de Wood con luz ultravioleta también para diagnóstico. Vamos a iniciar con esta primer lámpara. Las lámparas lupa o flexolupas le llaman también, siempre van a traer un cristal y una luz. A través de este cristal tú vas a examinar la piel de tu cliente. En la actualidad, la mayoría de las lámparas, como es en este caso, es una lámpara de luz LED. Y también hay de luz blanca fría, aunque también existen todavía incandescentes. En la actualidad, solamente se utilizan de luz fría. Anteriormente las lámparas eran de luz incandescente. ¿Te imaginas el daño que esa luz hizo a los cientos de cosmetólogas que trabajaron en su tiempo bajo esa luz? Bastante daño de fotoenvejecimiento en manos. Es decir, la luz caliente genera manchas, y si tú observas a cosmetólogas que ahorita tienen, no sé, 60, 65 años, muchas de ellas los vamos a encontrar con manchas en las manos debido al tiempo que pasaban bajo la lámpara lupa de luz incandescente. Afortunadamente, en la actualidad ya existen las lámparas de luz fría, que son las que te recomiendo que utilices. Pero hoy vamos a ir analizando cada una de las lámparas. Esta lámpara, por ejemplo, dice ser de 16 dioptrías. Regularmente, tú vas a ver en la publicidad 16 dioptrías, lo vas a encontrar como 5X. El nivel de dioptrías se marca 2X, 3X, 4X, 5X. En este caso, 16 dioptrías sería 5X. Vemos estas líneas de luz LED que son las que van a iluminar el lente. Cuando hablamos de dioptrías, no es que esté hablando del nivel de aumento de la lupa. Una dioptría quiere decir el nivel de curvatura de este lente. Y ese nivel de curvatura es el aumento que da. Por ejemplo, 16 dioptrías nos va a dar 400% de aumento de lo que tú estés visualizando bajo esa lámpara. Vamos a ver cómo es que se puede observar debajo de esta lupa y ver cuánto serían 16 dioptrías realmente en comparación con otras lámparas. Es muy importante corroborar que el nivel de dioptrías que te dice el fabricante que trae realmente lo tenga. Vamos a ver a través de esta primer lámpara cómo es que se percibe la piel a través de su lupa. Esta, como les comentaba, se supone que es de 16 dioptrías, es decir, un 400% de aumento. Si estoy trabajando en una lámpara de 16 dioptrías o 5X, entonces la piel o el objeto observable debe de estar 5 centímetros abajo de la lupa. Si yo si yo aumento esta distancia, el objeto a observar, en este caso la piel, pierde definición. Así es que si la acerco a esos 5 centímetros, tendré la mejor visibilidad para hacer un buen diagnóstico. También es muy importante tomar en cuenta en esta lámpara es que para poderla movilizar es muy complicado y no gira hacia un lado y hacia otro. Eso es muy importante en el momento de estar haciendo un diagnóstico, porque
no te da la libertad de movimiento y de manipulación de la lámpara. Y también su iluminación pues no es tan fuerte como en las siguientes lámparas que vamos a observar. Así es que recuerda, estas fueron según 16 dioptrías o 5X. Vamos con la otra lámpara. Ahora tenemos esta otra lámpara que, bueno, pues desde su presentación van a ver que tiene una mejor calidad. De hecho, su interruptor de encendido lo tenemos aquí a la mano para que tú la posiciones sobre el cliente, cierres sus ojos, prenda la lámpara y que puedas ver. También trae su protección para la lupa y tiene una luz blanca fría. Y algo muy importante, gira completamente y su brazo es muy manipulable para el momento en que tú requieras moverlo hacia un lado y hacia otro. Y ahora vamos a observar la diferencia en cuanto a las dioptrías. Esta también dice que maneja 16 dioptrías, es 5X. Vamos a visualizar a través del lente. Tenemos aquí el lente de esta otra lámpara y vamos a enfocar cómo es que se ve a 5 centímetros, igual que con la lámpara anterior. Esta también tiene 16 dioptrías, pero si nos damos cuenta, tiene otra mini lupa con un mayor número de dioptrías. En este vamos a encontrar hasta 20 dioptrías. Y voy a hacer lo mismo, voy a separar más centímetros mi mano de la lupa para que nos demos cuenta de la definición que tiene este nivel de dioptrías en esta lámpara específicamente. Me alejo y se distorsiona totalmente, me acerco y la definición es mayor. La cantidad de luz también es mucho mejor y si me enfoco en la mini lupa, pues voy a tener todavía una definición de hasta el 600-800% de la piel. Puedo ver perfectamente en mi piel cómo están todas esas líneas, esas elevaciones y esos hundimientos. Y lo que les mencionaba, pues muy importante, se puede mover perfectamente. El brazo es giratorio y también la altura la puedo manipular. Y mi botón de encendido se encuentra aquí muy a la mano para cuando yo estoy haciendo mi diagnóstico, sumado a que tiene manera de tomarla, ¿sí? Para yo poder manipular esta lámpara. Ahora vamos con la última que traigo para ustedes de lámpara lupa, que es de LEDs y también luz fría. Esta es la tercera y última lámpara lupa que traigo para ti y voy a decir sus características, que para mí es la mejor lámpara que hay en este momento de estas tres que te estoy mostrando. Por ejemplo, esta que también la cabeza de la lámpara gira, pero no solo eso, tiene para poner en diferentes posiciones, pues según la zona de la piel, ya sea facial o corporal, que necesites analizar. Su botón de encendido también está aquí a la mano, trae su tapa protectora para la lupa y también algo muy importante, su brazo se puede flexionar, elevar, bajar y su cabeza también. Ahora vamos a ver cómo es que se ve el lente de esta lupa, que también es de 16 dioptrías y trae otra pequeñita de 20 dioptrías que, como les mencionaba, nos da un 600% de aumento. Esta también es de LED. Vamos a observar cómo se ve la piel a través de ella y enseñarte también la característica muy importante que trae en su base. Trae una base de mármol que le da estabilidad para que tú la muevas desde el brazo como tú quieras y no pierda estabilidad en su base.
Bueno, ahora vamos a ver a través de esta lupa que dice también que es de 16 dioptrías. Lo mantengo a los 5 centímetros que se recomienda y quizá en cámara no lo puedas observar muy bien, pero para mí esta es la que tiene una mejor definición en su lupa. Y si me voy a la lupa pequeña que trae de 20 dioptrías, la definición de la piel es increíble, sumado a que esta pequeña lupa viene integrada a diferencia de la otra que viene como sobrepuesta. Esta es parte del mismo cristal y su definición es mucho mejor que la de la anterior, y esta es una lámpara de LEDs también. Sumado a que esta lámpara, lo que ya les mencioné, pues su movilidad, puedes levantarla, bajarla. Su brazo tiene gran movimiento para que tú la puedas desplazar, subir, bajar. Y algo muy importante es la base de esta lámpara. Esta lámpara trae una base de mármol que le da una estabilidad muy grande comparada con las demás. ¿Para qué? Para que el momento que tú jales la lámpara no se venga con todo y la base como seguido no suele suceder con otro tipo de lámparas. Esta, en comparación con esas lámparas, pues es para mí la de mejor calidad y también la de mayor costo, pero su calidad justifica ese costo. Yo siempre les invito a hacer un análisis en sus compras. Siempre les digo, yo te puedo vender lo que tú quieras comprar, pero yo siempre te voy a recomendar algo que tenga calidad. ¿Para qué? Para que nuestra inversión no se convierta en un gasto. Prefiero invertir en un producto que me va a durar muchos años, hacer un gasto en un producto que a la vuelta de un año o de 6 meses, eso ya no va a servir. Y aparte, no me da un buen servicio para lo que requiero. Las lámparas lupa son indispensables en tu gabinete, en tu cabina, para hacer un buen diagnóstico. Y es una herramienta que muchas veces se ha ido dejando de lado. Es indispensable para que tú puedas hacer un diagnóstico correcto, tu lámpara lupa con luz y ahora con luz fría para que tu piel de las manos no se dañe. Ahora voy a hablarte de la lámpara Good. Esta lámpara Good tiene este nombre porque quien la descubrió se apellidaba Good. Esta lámpara es una herramienta de diagnóstico también súper antiquísima dentro de la cosmética y de la dermatología. De hecho, en el campo médico se utilizaba mucho. En la actualidad se ha dejado mucho de lado. Es una lámpara que trae una lupa, pero que también trae una luz ultravioleta. Esta luz, al ponerla sobre la piel, te refleja muchos datos. Gracias a esta lámpara, tú puedes obtener qué zonas de la piel están queratinizadas, dónde hay comedones, dónde está, por ejemplo, la bacteria del Propionibacterium acnes, en el caso del acné, una piel hiperhidratada o deshidratada, una mancha o una hiperpigmentación si está a nivel epidérmico o dérmico. Es decir, esta es una herramienta infaltable para que tú puedas hacer un buen diagnóstico. A veces nos olvidamos de estos elementos muy antiguos y creemos que ya no son funcionales. Pero la realidad es que esta lámpara te puede ahorrar mucho tiempo en el tratamiento de una persona, ya sea de regeneración o de control de alguna alteración. Antes de usarla, lo que tienes que hacer es ponerla a calentar por 1 minuto y después ponerla sobre la piel de tu cliente. Todas traen como este tipo de cortina que no permite el paso de la luz,
para que sea un ambiente completamente oscuro. De hecho, cuando hagas el diagnóstico, la habitación tiene que estar oscura. En un momento vamos a oscurecer este espacio para poder darte unas imágenes lo más cercanas posible a cómo se ve la piel debajo de una lámpara de luz ultravioleta. El diagnóstico aproximadamente pues va a durar de 5 a máximo 10 minutos, que ya 10 minutos es mucho tiempo bajo la lámpara de luz ultravioleta. Algunos autores piden proteger los ojos del cliente al que le vas a hacer el diagnóstico porque es luz ultravioleta. Otros dicen que si el tiempo de visualización es corto, no es necesario, pero sí muy importante que mantenga los ojos cerrados. Así es que yo te invito a que tú adquieras una lámpara de Good para tu gabinete o tu cabina. Con ella vas a poder hacer excelentes diagnósticos sumado al análisis visual sin lupa y también sumado al análisis de tacto, es decir, debes tocar la piel siempre en un diagnóstico e importantísimo. Si tu cliente llega maquillada de la calle, hay que limpiar la piel y esperar 15 minutos para que puedas hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque después de haber desmaquillado, lavado la piel tarda aproximadamente 15 minutos en regresar al pH que regularmente maneje. Si tu cliente llega sin maquillaje, puedes hacerle el diagnóstico en ese momento, así como llega de la calle, hacer su diagnóstico. Es muy importante que siempre que tú vayas a proponer un tratamiento cosmético, hayas hecho una cita previa específicamente para el diagnóstico. Porque muchas veces nuestros clientes llegan pidiéndonos un tratamiento y en realidad no necesitan ese tipo de tratamiento. El protocolo a seguir en un cliente lo va a determinar un buen diagnóstico. Así es que es muy bueno, yo te recomiendo que previo a un tratamiento hagas una cita específicamente para el diagnóstico, para el llenado de la ficha clínica, y a partir del resultado entonces haces una propuesta para controlar la alteración, para empezar un proceso regenerativo, en fin, una propuesta ya formal, fundamentada en un buen diagnóstico. Para este video bajamos considerablemente la luz de este espacio para que puedas apreciar cómo es que se ve la piel debajo de una lámpara de Good. Espero que en cámara puedas apreciar los diferentes colores que te refleja, desde un azul, otros puntos brillantes, y cada uno tiene un significado que en un próximo video te daré a conocer y hablaré de ellos detalladamente para ayudarte en tu buen diagnóstico. De estas lámparas también existen algunas que son cámaras completas. Esta es muy sencilla, es pequeña, trae su propia cortina, pero existen unas que es una cámara completa como si fueras a tomarte una fotografía. Pero para tu gabinete o tu cabina esta lámpara es perfecta. Así es que te dejo estas herramientas para que las uses y obtengas buenos diagnósticos.